Soy mentora en el programa AppsCo y propietaria de una empresa de tecnología. Enfoco el ejercicio de mi carrera en la parte de software, aplicaciones móviles y demás relaciones que se manejan en este tipo de compañías. Entonces, hoy pues les voy a hablar básicamente de la propiedad intelectual. Bueno, digamos que es un mundo bastante desconocido, inexplorado y no se conoce mucho el manejo que tienen de esto. Resulta que en los emprendimientos el activo más valioso es el conocimiento y es el que hay que saber gestionar mejor, el que deben saber proteger de mejor forma, tener reglas claras y conocer cómo manejan cada una de esas creaciones que van surgiendo, hace que en muchas ocasiones el emprendimiento tenga más posibilidades de éxito, ¿sí? Bueno, algo que se me ha olvidado hacer la anotación es que trabajo muchísimo con la parte de emprendimientos de startups. ¿Qué es importante entonces? Tener siempre las reglas claras frente a la propiedad, que es frente a las creaciones, frente a todas las actividades que desarrollan en un grupo de emprendimiento, con los socios, con clientes, con aliados que ustedes puedan conseguir en el transcurso de su actividad, con empleados, si es el caso, con contratistas y proveedores. Bueno, entonces entrando en materia, la propiedad intelectual, digamos que pues siendo como muy técnica en la parte jurídica, en el artículo 61 de la Constitución se dice que en Colombia se respeta la propiedad privada y de ahí viene todo lo que se desenvuelve en adelante. Tenemos que la propiedad intelectual es manejada en este país. Por ejemplo, en Inglaterra ustedes van a escuchar el término copyright. Aquí es propiedad intelectual lo que manejamos y es el término que se utiliza internamente. Tenemos entonces la propiedad industrial y los derechos de autor. Son parte de ese gran universo de la propiedad intelectual. Entonces en la propiedad industrial tenemos lo que es marcas, insignias comerciales y patentes. Y en cuanto a derechos de autor, pues tenemos todas las creaciones que vienen del ingenio artístico y es la que nos interesa, digamos, a nosotros en el mundo del desarrollo de la tecnología de software. En toda esta parte, digamos que el software se maneja con el término soporte lógico y es un sinónimo, ¿sí? Entonces no hay que de pronto confundirse por esa terminología. En cuanto al derecho de apropiación, pues tenemos los derechos patrimoniales y los morales. Cuando se realiza una creación, por ejemplo un desarrollo de software, frente a ese está la propiedad de quien lo desarrolla por ser el autor. Y tenemos lo que se llaman derechos patrimoniales, que son todos esos derechos que permiten explotar, vender, reproducir, explotarlo económicamente. Son los derechos que tienen que ver con ese lucro que puede generar la creación. Y tenemos los morales, que en términos generales son irrenunciables, pero les voy a hablar ahorita de algunas excepciones. Y los morales son esos que son inherentes al autor, ¿sí? En este campo tenemos lo que son autores y titulares. Yo puedo ser la autora de una obra, pero le cedo la titularidad a otra persona para que la explote económicamente. O puedo decidir hacerlo por mi propia cuenta y en ese caso yo sería la autora y la titular de la obra. ¿Ustedes qué deben tener en cuenta? Y me gustaría pues que me contaran, no sé, casos particulares de cómo ustedes desarrollan sus emprendimientos o empresas para poder de pronto tomar ejemplos más prácticos. Sin embargo, pues yo voy a ir avanzando y si tienen algo que aportar o preguntar, pues lo podemos hacer para poder integrar como más estos temas al ejercicio. Bueno, entonces resulta que hay un tema bastante delicado en ese sentido. Y es que cuando alguien desarrolla, se sienta a desarrollar y a escribir mucho código, inicialmente se cree que esa autoría y titularidad está en el desarrollador, ¿sí? Pero
En Colombia hay muy poca legislación escrita de derechos de autor, entonces nos toca basarnos en muchos convenios o en muchas directrices que hay de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y demás organismos que nos pueden ayudar a esclarecer esto, además de toda la reglamentación que nos pueda ofrecer la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia. Ellos que nos dicen que cuando hay un equipo, por ejemplo, de emprendimiento, que es en lo que me voy a enfocar en esta charla, se juntan 3 personas, uno es el visionario, otro es el que vende y el otro es el que desarrolla. En ese grupo el desarrollador pensaría inicialmente que es el autor y el titular, pero si se identifica un líder dentro del grupo, podría entenderse que el líder también tiene derechos sobre esa obra de desarrollo, porque hay un punto que se llama la originalidad. Tengo un poquito más acá. Bueno, la originalidad va atada a esa... La originalidad va atada a ese sentido único que le dan a la obra, y resulta que un asistente técnico se puede pensar que carece de originalidad. Por poner una comparación, si yo le digo a un pintor que me dibuje una casa, la obra está creada, ideada por mí, aunque yo no soy pintora, él está desarrollando esa obra, ¿sí? Entonces la titularidad estaría en cabeza de quien hace esa idea y quien la desarrolla, porque le da ese tinte de originalidad. La originalidad es muy importante dársela a un desarrollo tecnológico, porque también hace que le pongan ese sello de propiedad que necesitan para cuando tengan que defender la propiedad que es suya. Bueno, entonces hay derechos morales que se pueden ceder y otros que no. Y ustedes deben tener mucho cuidado con esto. Les puedo dar unas claves que les pueden servir muchísimo en el desarrollo de sus negocios. La paternidad no se puede ceder jamás. Es importante que siempre conserven el autor de las obras que se realizan y siempre deben nombrarlos, porque eso es algo irrenunciable, y si lo hacen estarían vulnerando el derecho a la paternidad, ¿sí? Y podría traerles problemas bien graves como una demanda, que le saquen de circulación un producto que ya lo están usando clientes. Entonces eso deben poner mucho cuidado. En cuanto a la integridad, es como ese derecho que tiene el autor de que su obra permanezca igual siempre. Si ustedes desarrollan un programa y no escriben en los contratos que el desarrollador cede el derecho de adaptación o modificación del software, el problema que pueden tener es que luego no vayan a poder hacer nada sobre ese programa, y si lo hacen podría estar infringiendo la ley. Entonces eso vuelve a lo mismo, pueden ganarse una demanda, pueden tener un litigio innecesario, o incluso que toque retirar un producto del mercado, que si ya está funcionando y está en cabeza de un cliente, les toque hasta indemnizarlo por eso, por daños. Entonces, mucho cuidado con el derecho de adaptación y el derecho de modificación de la obra. Eso es algo que, aunque es un derecho moral, y en términos generales, si ustedes investigan, dice que los derechos morales no se pueden ceder, estos derechos sí se pueden manejar, pero en forma contractual. O sea que deben quedar escrito en los contratos que deben hacerlo de esa forma. De lo contrario, no podrían hacerlo. Y en muchas ocasiones, el software pues requiere de varias personas que lo desarrollen, así que es importante que todas esas personas hagan la cesión de esos derechos. Importante que lo registren en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que ya ahora les voy a explicar sobre esa parte. En cuanto a los derechos morales, también está la ineditud, que no está ahí escrita, y es la posibilidad que tiene el autor de decir: no quiero aparecer, no quiero que mi nombre aparezca ahí, quiero que sea una obra anónima. Puede hacerlo y debe dejarlo por escrito. O el arrepentimiento, que es poder retirar el producto del mercado en cualquier momento, pero pagando los daños a que diera lugar.
Bueno, el registro. En muchas ocasiones me preguntan que si es necesario o obligatorio registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor una creación tecnológica para poder, pues, efectivamente declarar la propiedad, pero no es necesario. El tipo de registro que se hace no es constitutivo de derechos, o sea, no crea derechos, sino que los declara. Yo cuando creo algo no tengo el derecho porque lo registré, tengo el derecho porque lo creé y es mi obra. ¿Sí? ¿Sí es claro? Cuando ustedes hacen eso, se dan la opción de poder formalizar esa propiedad que tienen y de poder defenderla ante terceros. Entonces sí es importante hacerlo. En la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el registro se puede hacer en línea. El primer registro de la obra no tiene ningún costo, las siguientes versiones sí tienen un costo adicional, pero digamos que el registro no tiene ningún inconveniente. Sin embargo, pues les explico, lo que se registra es el código como tal o la creación, también cabe en el registro los manuales y las instrucciones que ven sobre el programa, ¿sí? Entonces, eso es parte de la propiedad también que se debe defender. Todos los manuales y bocetos, instrucciones también hacen parte de los derechos de autor. Así que si alguien hace un manual del software que ustedes han desarrollado, en ese manual ustedes deben, pues, asegurarse que el que lo escribió les ceda los derechos de adaptación y modificación y todos esos derechos morales que son sujetos de reglamentación contractual. La duración, los derechos de autor tienen una duración por toda la vida del autor y 80 años más. O sea, 80 años después de su muerte, esas obras ya quedan liberadas y quedan de dominio público. Que lo que pasó, por ejemplo, con la marca de Mickey Mouse, pasó cierto tiempo, quedó en dominio público y lo que hicieron fue ponerla como marca. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en el canal de Disney, que es la marquita como de la silueta de Mickey Mouse. Eso fue lo que hicieron. Entonces a la marca sí se le pagan unos derechos por cierto tiempo y lo pueden sostener mientras esos derechos los paguen. En la propiedad industrial, pues tenemos la parte de los patentes y hay unas discusiones mundiales bastante fuertes acerca si el software es o no patentable. Y tenemos como dos academias. Una es la europea, que se opone bastante a esto de la patentabilidad del software y es bien complicado. Tenemos la Academia de Estados Unidos, que es un poco más abierta. Ya encontramos que Google tiene patentes, que Facebook tiene patentes, Microsoft, y pues digamos que si ustedes entran a la oficina de patentes de Estados Unidos, es información pública y ustedes podrían ahí determinar cómo podrían hacerlo. Lo que sucede en Colombia es que Colombia está más hacia ese pensamiento europeo, entonces acá es un poco más complicado realizar una patente de software. Sí, generalmente los procesos los abandonan, no los continúan porque piden muchas aclaraciones. Una patente no es fácil de redactar, hay gente especializada en redacción de patentes, entonces si en algún momento, posiblemente los que estén aquí no solo desarrollen software, sino que hagan algún dispositivo tecnológico y de pronto quieran patentar un proceso, deben tener en cuenta que deben buscar a alguien que sepa redactar una patente, una persona que vigile patentes, que es un vigía de patentes y puedan ayudarles a administrar esa patente que ustedes hagan, que es un activo y les va a generar dinero. Entonces tenemos lo que son diseños industriales, marcas y nombres comerciales. Eso, bueno, aquí les quería mostrar una patente de Microsoft. Se patentó el proceso tecnológico en este caso, no es software ni el código, porque eso pues, es bastante difícil, digamos que no conozco ningún caso, pero pues en este caso Microsoft intentó traer una patente a Colombia, aquí fue muy complicado registrarla, pero sí está reconocida en Estados Unidos. ¿Sí?
Este tipo de patentes las pueden encontrar también en la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia. Hay un buscador y ahí pueden estar mirando la Gaceta de Patentes que está saliendo pues de forma periódica. En cuanto a licencias del software, tenemos el licenciante, que es el autor, titular o distribuidor, pero cuando cede al licenciatario le puede estar cediendo la titularidad para hacer uso de algún tipo de licencia de software, ¿sí? Los contratos de software son muy especiales dentro de la legislación colombiana. No hay un artículo establecido así como el contrato de arrendamiento, que uno va a un código definido que es el Código Civil, revisa, pueden estar las partes, las cláusulas que deben ir ahí, cómo se respeta la propiedad en esos casos. Eso no lo van a encontrar ustedes en un código, no van a encontrar un artículo que diga contrato de venta de licencia de uso de software. Eso no está ahí, por eso se dice que es un contrato atípico, o sea que no está escrito en la legislación, tampoco está estandarizado. Es importante que tengan en cuenta que hay distintos documentos precontractuales como propuestas que se presentan, ya sea técnicas, estudios tecnológicos que realicen, que son parte de ese contrato si así lo estipulan las partes. El objeto contratal debe estar muy bien definido. Las funcionalidades que ustedes especifiquen, ya sea en la propuesta técnica o dentro del contrato, son las que le dan el alcance de ejecución a ese contrato y las que les pueden ayudar a ustedes cuando tengan un eventual problema con su cliente, decir, mire, es que yo iba a trabajar hasta este punto, iba a desarrollar únicamente eso y así está estipulado. Es la mejor forma de poder controlar la descompensación que pueda existir entre las partes al momento de la ejecución. El alcance de la cesión de derechos también debe ser muy clara. Ustedes le van a ceder a su cliente la posibilidad de adaptar, modificar el software, de la explotación patrimonial, va a poder distribuirlo, ponerlo en otras sucursales, ¿sí? Tengan muy en cuenta ese alcance que le van a dar a la propiedad y a la titularidad de ese software para no tener inconvenientes a futuro en esa parte. La confidencialidad, pues muchas personas del sector son bien prevenidas con la parte de que tengo una idea, la idea es muy original, no quiero contarla porque la copian, porque se van a dar cuenta de lo que yo hago. Entonces hay algunas formas para controlar ese riesgo. Y si hablamos de formas legales, pues tenemos el contrato de confidencialidad, ¿sí? El contrato de confidencialidad les permite a ustedes plasmar y reglamentar cómo van a manejar la información que venga de una parte y de la otra dentro de esa relación que se está ejecutando. El contrato de confidencialidad se puede firmar con los empleados, con las personas contratistas, en el caso de los contratos de prestación de servicios, con aliados, con clientes, con socios, con inversionistas, pero la Corte Constitucional sí fijó un plazo como muy puntual del tiempo en que podrían guardar silencio acerca de lo que se está tratando, y son 2 años después de haber terminado cualquier tipo de relación, ¿sí? Entonces es bueno tener eso en cuenta porque a veces firman contratos como 5 años de confidencialidad y eso realmente vulnera el derecho al trabajo, bueno, varios derechos que la misma Corte pues en sentencia se ha pronunciado. Entonces tengan en cuenta esto. Digamos que en muchas ocasiones es más el manejo de la relación contractual que ustedes le den a esa información que tienen y que va respaldado con la forma, o sea, con la forma me refiero al documento, pero son ustedes los primeros responsables en hacer respetar su propiedad, en hacerle entender a la persona con la que se están relacionando en qué términos están negociando y entender cosas, por ejemplo, como al ustedes ser emprendedores, a veces tienen que enfrentarse a grandes compañías donde ustedes tienen que saber sentar una posición y hacer respetar su propiedad, porque seguramente eso les puede garantizar a ustedes el término de negociación y poder darles a entender
cuál es su posición y cómo negocian con ustedes, porque si empiezan a ceder todo y a todo le dicen que sí por miedo a perder una relación, no es garantía de éxito, ¿sí? Digamos que lo digo por experiencia, entonces ténganlo muy en cuenta, sepan qué quieren dar ustedes, qué quieren recibir de la parte y sepan sentar esa posición, pues tan importante. Bueno, ahí ya les hablé del plazo. Aquí hay todo un marco jurídico de la parte de propiedad intelectual en Colombia. Tenemos la Constitución en primer lugar, la Ley 23 del 82, es la única ley que tenemos así formal en Colombia, y habla muchísimo, es de obras artísticas y literarias, pero un tiempo después se decretó que el desarrollo del soporte lógico se podía asimilar con estos derechos establecidos en esta ley. Entonces es de ahí donde tenemos como ese marco para nosotros jurídicamente trabajar. Como conclusión, en esa parte de la legislación, somos responsables de legislar muchos asuntos por medio de los contratos, si le podemos llamar de esa forma, porque los derechos morales, los derechos patrimoniales tienen un poco más de reglamentación, pero los morales no tanto, así que si ustedes no lo ponen en un contrato, opera algo que los abogados llamamos presunción, y es presumir que alguna de las partes sí tendría el derecho. Algo así como el que calla otorga, entonces deben tener mucho cuidado con esa parte. Tenemos la ley 44 del 92 que modifica la ley anterior, es donde yo les digo pues que ya se empieza a hablar un poco más de la tecnología, la decisión andina, el decreto 1472 que promulga el tratado de la OMPI, entonces es ahí donde nos dicen en Colombia trabajen con todo lo que tenemos en la OMPI, que ustedes pueden utilizarlo y es legal hacerlo en Colombia. Y tenemos la ley 1450 del 2011, que es bien importante porque también habla un poco de cómo opera esa presunción, y si ustedes no estipulan ciertos derechos en los contratos, se presumen que los están cediendo, entonces es siempre muy importante que puedan hacerlo. Cuando un desarrollador está trabajando para una persona jurídica o natural que le está pagando, se presume que la titularidad es de quien le está pagando. Si un desarrollador está en un grupo donde está desarrollando, y no todos son desarrolladores, pero hay un líder, se presume que le está dando la titularidad al líder, o sea, al que mueve todo el proceso de llevar a cabo un proyecto. Pero esa titularidad es patrimonial, ¿sí? Esa que da la presunción de ley. O sea que si yo soy la líder de un proyecto y por ser la líder y no desarrollo, presumo que ese software yo tengo la titularidad sobre él, pues también voy a tener una limitación, porque si no me han cedido los derechos morales, no voy a tener muchas limitaciones para poder ejecutar mi producto. Y si luego tengo un problema, y he perjudicado a algún cliente por ese inconveniente, tocaría indemnizarlo, pagarle daños y perjuicios. Si tiene pólizas, le van a ejecutar las pólizas. Pues no sé si tienen alguna duda, inquietud o aporte. Yo tengo una pregunta. Ahora que usted estaba hablando acerca de los derechos de ceder con los clientes, pues yo tengo una duda en cuanto a la presunción, porque nosotros tenemos un producto en internet, el cual utilizan algunos colegios. El contrato que tenemos con ellos solamente define que tienen un contrato con nosotros de 1 año y que pueden usarlo y tener la información y todo eso y listo. Y se acabó el año, no tenemos nada que ver con ellos. Pero ahora que usted habla de la presunción, sí me queda la duda. ¿Será que no especificar ciertas cosas nos puede generar inconvenientes futuros? Y lo otro es, se habla del líder del proceso, y si hablamos de representante legal, ¿también se considera líder o es otra persona o cómo entra allí? Bueno, en cuanto a la relación que tienen con el colegio no puede desarrollar, no puede realizar ningún tipo de adaptación, modificación, ni ninguno de estos tipos de procesos sobre la obra sin autorización expresa, o sea, por escrita de ustedes. Sí, entonces
ahí está como esa continuidad en la relación que ellos tendrían, como esa dependencia por el conocimiento especial o muy específico que tienen sobre ese desarrollo. ¿Es hacia ahí va la pregunta? O sea, ellos en ocasiones nos piden de pronto modificaciones en el sistema, pero ya como sugerencia para sus procesos, pero el sistema sigue siendo de nosotros. Y lo que hacemos, digamos que le sirve a otras instituciones que también tenemos vinculadas. Más o menos es la cosa. Y lo que quiero saber es si esas ideas que ellos nos proponen o esas cosas nuevas, pueden en algún momento ellos decirnos que tienen derechos o algo, aunque en el contrato en ninguna parte diga que ellos tienen derecho. En esos casos, no, porque ustedes tienen una relación contractual donde le están vendiendo un producto a ellos, ¿sí? Entonces, la parte de que yo hablo con el cliente, le ayudo a conocer sus necesidades, el cliente luego me hace algunos requerimientos y yo voy estructurando el software, no tiene protección de derechos de autor, ¿sí? O sea, para la institución. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la creación es de ustedes. Es importante es que estén atentos a que, no sé, tecnológicamente cómo lo puedan hacer para determinar que sobre la obra ellos no vayan luego a hacer modificaciones, adaptaciones, no le estén vendiendo, ¿sí? Y en cuanto a cuando una empresa si recaería sobre representante legal, pues si es un representante legal es porque es parte de una persona jurídica, o sea, una empresa. Entonces, si hay un grupo de desarrolladores trabajando para una empresa, se presume que esa obra sí es de la empresa, a menos que medie un contrato que esté registrado y que diga pues quién es el autor de la obra y que esté cediendo los derechos, y esos contratos también se deben registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para tener una prueba escrita de la propiedad. O sea que es una obra en colaboración. Si es una obra en colaboración, este tipo de obras también se puede registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y inicialmente tienen que hacer un contrato, ¿sí?, entre ustedes. Disculpa, mi nombre es Tian Bolaño y pues tenía más que todo como la curiosidad cuando hablabas de la propiedad industrial, que mencionabas como la parte de las patentes de invención y los modelos de utilidad. Pues yo actualmente estoy manejando con un grupo que estamos creando como una serie de juegos y pues no estoy seguro como por la parte del registro qué elementos constituirían derechos de autor y qué elementos deberían registrarse en la parte de propiedad industrial. Entonces tengo como esa duda. O sea, de invención propia, o sea, por ejemplo, lo que es la etapa de personajes, escenarios, eso de pronto correspondería a lo que es derechos de autor, pero pues ya por ejemplo para el registro de la propiedad industrial no estoy seguro bien cómo sería por esa parte. Si sería por patente de invención o un modelo de utilidad como tal, pues no, es un software. Si ustedes, por ejemplo, no sé, estuvieran haciendo un juego para donde fuera un vehículo por una carretera, ¿sí? Todo lo que es software tienen que hacerlo por derechos de autor, pero si hicieran, no sé, alguna dirección, algo así como para manejarlo, eso es un modelo de utilidad y sería propiedad industrial, pero si es algo tangible, ¿sí? Ahora bien, la parte de videojuegos funciona mucho como una creación audiovisual, porque tiene música, tiene voces, personajes. Entonces hay que mirarlo más como una propiedad, como parte de como una cadena audiovisual para poder hacer toda la parte contractual. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer contratos con todos los que participan de la obra, ¿sí? Con el que puso la voz, el que hizo la música, o tener música que sea autorizada, no música sin autorizar, comprada y con los derechos cedidos específicamente, con los diseñadores gráficos o los ingenieros de multimediales que hagan cualquier creación, porque si ellos hacen un dibujo y luego se van, renuncian, se van del proyecto por cualquier motivo y no han dejado el derecho de adaptación o modificación sobre ese dibujo, no pueden modificarlo más. Entonces, ideal es que
todos los que manejan las artes del videojuego sean esos derechos para que luego puedan trabajar los que vienen sobre ellos. Igual en la música, en todo, ¿sí? Que quede el registro con cada uno de los participantes. Puede ser un poco dispendioso porque yo sé que se manejan muchas relaciones, pero es lo mejor y así no van a tener inconvenientes cuando quiera venir otra persona a seguir trabajando en el proyecto y puedan luego realizar una venta sin inconvenientes del producto. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo un software que consulta datos públicos del gobierno, específicamente de rama judicial. Se indexan y se presentan en el software. ¿Qué posibilidades hay de que yo esté violando algún derecho de autor o esté violando alguna ley que mi software lo haga ilegal por eso? Bueno, ahí se me había pasado como algo importante y es que la violación a derechos de autor es penalizada en Colombia, o sea que da cárcel. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que si trabajamos en esta industria tenemos que ser los primeros en respetar eso. De hecho, yo no puse muchas imágenes porque no quería luego como envolverme en esos problemas y no tenía el tiempo suficiente para saber que la imagen era completamente libre o poderla buscar, bajarla. Entonces, no, preferí como no poner muchas imágenes en este caso. Lo que dice el compañero, siempre es importante que ustedes conozcan el contexto, lean bastante, no solo de su ciencia o su técnica. Hay un manual que se llama el Manual 3.2 de Gobierno en Línea. Ese manual también tiene como un procedimiento para aplicar la estrategia de gobierno en línea al 2015. En ese manual el gobierno establece cómo se va a manejar la información y el acceso a la información. Incluso, pues al mismo Estado le conviene que los ciudadanos tengan acceso a la información y la conozcan. De hecho, en marzo de este año está la ley, bueno, no recuerdo el número de la ley, pero ahora se lo puedo dar, que habla de la transparencia de la información. Y eso, en principio, lo que nos dice es las instituciones públicas están abiertas a todo el mundo y todos tenemos derecho como ciudadanos a conocer esa información. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría, bueno, en principio, digamos que cumple con un objetivo que es traer unos datos de una institución pública y darla a conocer, pero ahí es importante saber es qué datos son, cómo lo está tomando técnicamente, si me dio un permiso para poder hacerlo, ¿sí? Habría que mirar muchos detalles de la forma como se están tomando y el tipo de información. Además, porque pues un dato público, si es un dato público tal como lo expresa la ley 1583, entonces se diría, bueno, el dato es público y no hay inconveniente, pero hay que mirar entonces dónde está alojado ese dato público y la forma como se toma. Porque si no es tan público como se piensa, sí pueden haber inconvenientes. En la 1583, pero es la ley de protección de datos personales. Lo que sucede es que la ley nos dice cuál es el dato público, el privado, el semiprivado. Entonces, por ejemplo, el nombre, apellidos y ese tipo de datos son públicos si no son de menores de edad. Sí, todo tiene como unas restricciones que hay que conocer muy bien. ¿Sí? Entonces, pues hay que revisar bien el tipo de datos que está tomando, de qué institución y qué procesos se está realizando con ellos. ¿Ah? Sí, claro. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una es que tenía la duda cuando hablabas de las ideas, porque digamos que yo había entendido que las ideas como tal no se protegían,
Pero entonces lo que tú hablabas de hacer un acuerdo de confidencialidad sería como una forma de protegerlas para no divulgarlas, porque en ese momento lo que entendía era que cuando ya una idea se llevaba a cabo, se materializaba, era que yo la podía proteger, no antes. Esa es la primera pregunta. Y la otra, me quedó una duda cuando estabas hablando de la interfaz gráfica o diseño que uno pudiera hacer de un videojuego, y se me ocurrió, por ejemplo, cuando uno como empresa manda a un diseñador gráfico a hacer la marca, el logo y un montón de información de la empresa, si tiene que haber un acuerdo en el que él le ceda los derechos para que la empresa pudiera hacer cambios a esa marca o a ese diseño, o solamente, o no es necesario. Bueno, el concepto que tienes de la no protección de la JIDA en principio es cierto. En Colombia se protegen la forma y la manifestación de la idea, no la idea, ¿sí? Sin embargo, el acuerdo de confidencialidad sí puede resultar una forma para proteger pues toda la información que se está manejando en una etapa precontractual o contractual de una relación. La forma o la manifestación de las ideas es, por ejemplo, el código que se registra, ¿sí? Pero las ideas como tal, si nos fuéramos a basarnos en la legislación específicamente, lo dice claramente que no tienen protección, que las ideas son de dominio público. O sea, si yo ahorita les digo a ustedes, quiero hacer un software que, por ejemplo, registre entradas y salidas de sitios de eventos públicos y determine en cuál cartel de todos mira más la gente, no sé, que vaya unido a 1000 cosas, y alguien en un mes lo desarrolla, yo podría decir que voy a ir a alegar algo porque era la idea mía, ¿sí? Si yo no he hecho la ejecución de esa idea, no ha empezado. Y lo segundo es respecto de la marca y la creación de pues, toda esa parte que identifica una empresa, sí, hay que hacer la cesión de derechos, si es posible o en lo posible registrarla, teniendo en cuenta que no es solo poner como cedo todos los derechos morales, sino cedo el derecho de adaptación, cedo el derecho de modificación, los derechos hay que escribirlos. Si ustedes no los escriben y dicen, no, es que ya alguna vez una abogada escuché que sea los derechos morales, luego van donde un juez y dicen, no, es que los derechos morales, ¿cómo va a ser la paternidad? ¿Cómo va a ser todo eso? Tienen que ser realmente muy detallados en esto. Yo tengo una página donde tengo un blog y tengo un foro donde pues me escriben algunas personas que tienen dudas en este campo de derechos de autor en empresas de tecnología, y yo tengo algunas formas genéricas que pueden utilizar y donde hay cláusulas específicas de lo que les estoy hablando. Si ustedes quieren, pues los invito y son bienvenidos. Bueno, es que igual me falta un resto. Ahí pueden formular sus inquietudes y las podemos compartir. Eso sí, pues la condición es que todo es público y que todos lo conocemos para poder enriquecernos todos. Aquí con la parte de los socios tengo también 3 figuras que son interesantes. Una que no es muy conocida y muy usada en Colombia en este campo, que es el Joint Ventures. Esta figura nos muestra cómo en una fase temprana del emprendimiento se puede utilizar para crear la relación, establecer las reglas entre cada uno de los socios sin crear efectos tributarios, sin presumir la existencia de una sociedad de hecho y dándole una libertad a los que participan de poder tener claras sus responsabilidades de forma individual y el alcance de esas responsabilidades. Tenemos un acuerdo societario que en algunas ocasiones lo utilizan los socios, lo hacen por escrito. Es algo parecido al joint, pero tiene unos inconvenientes y son conceptuales. El hecho de poner acuerdo de socios es reconocer que se tiene socios y reconocer que se tiene una sociedad de hecho, hace que al momento de
que uno de los integrantes se quiera retirar o algo así, se tenga que iniciar un proceso de disolución de propiedad en la sociedad. La constitución de la sociedad, que me imagino que muchos conocen la figura de la sociedad por acciones simplificadas, que es la más recomendada en este momento por la flexibilidad y todas esas ventajas que tiene como de ser sociedad anónima, pero incluso se puede constituir por una sola persona. ¿Y qué hacen ustedes crear una sociedad? Es como crear una persona distinta y decir todas las obligaciones están a cargo de esa persona, así que no va a afectar el patrimonio personal de ustedes. Bueno, pues de esto ya hablamos. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta finalmente. En la parte cuando un diseñador nos hace esos logos, ya hay como un formato para la sesión esa de derechos de edición, de patrimonio, esas cosas sobre el logo, o nos toca a nosotros como tal mismo redactar el documento. Yo he conocido casos de emprendimientos que se va el artista, la persona que hace las artes, y lo que hacen muchas veces las empresas es volver a hacer un logo nuevo, un lema nuevo, ¿sí? Porque como no tienen esos derechos, entonces la persona que estuvo a cargo de las artes simplemente se va, y si salen en malos términos, peor, entonces vuelvan a empezar y eso acaba con la imagen que han creado, con todo un trabajo pues de posicionamiento de imagen que ustedes saben que no es sencillo. Entonces sí es importante siempre hacerlo, no hay un formato, no hay una forma escrita, eso toca hacerlo internamente, preferible con la ayuda de un abogado que conozca estos temas, o también en el foro que yo tengo hay unas formas generales que les pueden servir de guía, pero sí hay que hacerlo por escrito y dejarlo de forma muy puntual ahí establecido, la adaptación, la modificación, eso. Pues no es claro para mí lo que me dices, pero es como si se hace un contrato de joint, se puede hacer un acuerdo de confidencialidad paralelamente para proteger la información que está circulando dentro del proyecto. La respuesta es sí. Y la segunda parte de la inquietud es... Bueno, en la ejecución, por ejemplo, cuando son manuales de ejecución de un software o el mismo proyecto como tal, que establezca cómo se ejecuta, estrategias de negocio, de mercado, todo este tipo de situaciones, se pueden estipular en el acuerdo de confidencialidad, pero hay que dejarlas por escrito ahí. Pues eso es bien importante porque de pronto se hace un acuerdo de confidencialidad y no logra tener el alcance cuando se necesita, porque normalmente todo esto que yo les hablo no interesa mucho hasta que hay un problema. Entonces, cuando hay un inconveniente y ustedes ponen ese contrato sobre la mesa, todo va a ser más fácil de manejar, ¿sí? Pero inicialmente cuando están en un momento temprano, donde de pronto no hay ventas o donde de pronto todavía no hay muchas dificultades o no hay muchas ganancias, inicialmente a esto en muchas ocasiones no le ponen mucho cuidado y es realmente importante de forma preventiva, es el manejo de los riesgos, porque si bien no tenemos mucha legislación escrita, que finalmente resulta ser una ventaja porque este mundo es muy cambiante, el mundo de la tecnología especialmente, entonces nos da como esa flexibilidad de poder movernos y regularnos en los contratos y este tipo de cosas.
Entonces termina siendo una ventaja para ustedes muy grande poder tener esas reglas claras y poder ponerlas ahí y decir, mire, es que esto lo estipulamos y así debía de ser. El llamado es para que ustedes lean más de esto, estudien más, pueden participar en mi foro, que ya les voy a decir cuál es la ruta, y podemos estar en contacto por ahí, si necesitan cualquier cosa. Tengan en cuenta que unas relaciones claras al inicio le pueden dar una vida más larga al emprendimiento, que es lo que necesitamos, que hayan empresas prósperas, que generen empleo, que nos lleven a salir adelante, a mejorar la situación de un país, porque finalmente el crear empresa tiene un trasfondo social también interesante. Entonces, son ustedes los responsables de hacer que los emprendimientos que empiezan, terminen o sigan en muy buenos términos. No que a veces no, se fue el desarrollador y se llevó todo lo que habíamos hecho, se fue el diseñador gráfico y se llevó todas las artes que habíamos hecho y el emprendimiento se diluyó y no llegó a nada. ¿Sí? Entonces, realmente es importante que piensen en estas herramientas que les brinda el mundo jurídico y que realmente son alcanzables para el emprendedor, que no están solo en las firmas de abogados de Bogotá, que son muy difíciles de alcanzar, muy costosas de realmente consultar, porque esta información no es fácil de obtener, sino que pues ustedes se pueden instruir por internet. Ya el objetivo de lo que yo les digo es al menos que se interesen por lo que existe, que sepan que es una herramienta que es realmente importante para la ejecución de sus actividades y que lo puedan integrar a su quehacer y a su profesión, a todo ese ejercicio empresarial y emprendimiento que tienen ustedes. No sé si haya alguna anotación o pregunta. Ya, entonces les voy a escribir aquí el lugar donde pueden entrar a... Sí puedo. Escribir mi página. Es www.lainiver.com. Esta es mi página, pueden entrar a www.lainiver.com, es mi nombre. Ahí van a encontrar el link donde está el blog, el foro, y pueden participar o descargar algunos documentos que ya están ahí. Son unas formas genéricas creadas por mí, porque no hay algo como que uno pueda bajar de internet y ya esté la minuta ahí, y les puede seguramente ayudar mucho. Tengo una dudita. Si de pronto alguien me va a contratar a mí para hacer un software, desarrollarlo, estoy en la, digamos, el software lo desarrollo y además de eso estoy obligado a entregarle a esa persona que me contrató la fuente, código fuente. Inicialmente, eso depende de la relación contractual que se establezca. Seguramente, si el desarrollo va a ser sobre un software preexistente, pues el código debería quedar ahí por cuestiones de funcionalidad y porque seguramente la contratación sea para prestar un servicio a un mercado, a un cliente. Entonces ese código, la idea de que el código se quede con la compañía o con la empresa que lo contrata es poder realizar modificaciones, adaptaciones o poder seguir haciendo un desarrollo sobre él. Si no está en la obligación de hacerlo, realmente no es que se obligue a hacerlo, sino que se puede estipular desde un inicio, pero yo creería que por el ejercicio empresarial, si lo está contratando, por ejemplo, una persona jurídica, sí estaría pues completamente convencida de que la contratación es para que usted le deje ese código a esa empresa y pueda seguir haciendo
ejerciendo su actividad empresarial a partir de ese software que se está creando y que seguramente muchas personas han estado creando. Pero si usted lo pacta y dice que no va a dejar el código fuente, eso se puede hacer contractualmente y simplemente no lo hace, ¿sí? Y lo deja por escrito, pero si no lo va a hacer, debe dejarlo estipulado en el contrato. ¿Sí queda clara la duda? Lo digo es porque a mí me sucedió que una empresa me contrató a mí para desarrollarlo, algo, ¿no? Y esa empresa constantemente me contrataba a mí para hacer un software para, digamos, coordinar la temperatura de una caldera, o no sé, algo así. Resulta que este día la empresa me pidió a mí el código, pues yo lo hice, yo se los di, y desde ese día esa empresa ya no me volvió a contactarme, ni llamarme, ni nada. Entonces eso es. Lo que sucede es que si bien la empresa te pidió el código y usted se lo entregó, ¿sí? Bueno, el hecho de que se le haya entregado el código a esa empresa no quiere decir que ya de entrada le cedió todos los derechos sobre el código. Y es como volver a reiterar lo de los derechos morales que hay sobre el código. Entonces, esa empresa, a menos que medie un documento escrito donde conste que usted cedió unos derechos específicos, podría hacerlo. Si no lo está haciendo, pues sí está violentando derechos morales de autor. ¿Sí? O sea, es que hay muchas cosas que se ejecutan y se hacen, pero el inconveniente es que en ocasiones no están hechas con las formalidades que la ley exige. Una preguntita. Cuando yo estaba en trabajo de grado, escuché, no he leído, no me he dado la oportunidad de averiguar, acerca de que los trabajos de grado tienen unos derechos por ser uno el creador y todo eso, pero también la institución, es decir, la universidad. ¿Hasta dónde llegan los derechos de esa entidad? Si yo después quisiera vender ese producto o ofrecerlo a otras personas, ¿hasta dónde tienen ellos derechos sobre lo que yo haga? Bueno, los derechos de autor en esa parte de las instituciones educativas es bien especial también. En principio porque cada institución educativa o universidad tiene su propio manual de propiedad intelectual. Entonces lo primero que hay que hacer es conocer ese manual de propiedad intelectual de la entidad, ¿sí? Otra cosa es que, pues como un apunte, si, digamos, nosotros mismos podríamos violentar nuestros propios derechos de autor, y es, por ejemplo, si yo hice mi tesis o mi trabajo de grado en el pregrado, y ya en un posgrado voy a no podría como tomar copia sin citar que eso fue sacado o copiado de mi trabajo anterior. Y hay universidades que son bastante estrictas en ese sentido, ¿sí? Entonces el llamado ahí es primero leer el manual de propiedad intelectual de la universidad para ver cómo condicionan esos derechos, y depende, porque hay universidades que como brindan ayudas económicas para llevar a cabo, ejecutar un proyecto de grado, entonces ponen ciertas condiciones, habría que evaluar como el caso específico. Muchísimas gracias, Leniver.